Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estuvimos analizando el capitalismo en sus diferentes facetas, ¿sí? Tanto la liberal en el contexto mundial como en el contexto nacional, el estado de bienestar también en cómo se desarrolló a nivel mundial y cómo las diferentes formas que se fue desarrollando en Argentina. Y también estuvimos viendo en el último video que les mandé el neoliberalismo, ¿sí? Cómo se fue aplicando en el mundo, qué consecuencias trajo en diferentes ámbitos. Y ahora vamos a ver cómo se desarrolló ese neoliberalismo en la Argentina. Quedamos la última clase en ese golpe de Estado al Estado desarrollista de la tercera parte del gobierno de Perón, ¿sí? Que ya estaba fallecido y que estaba gobernando su esposa Isabel Perón, y cómo intentó ya aplicar ciertas medidas de ajuste que ya venía intentando aplicar el gobierno desarrollista y que no podían realizar, digamos, esa imposición y cambiar las relaciones de producción, las relaciones de juego en la economía, porque había una clase trabajadora muy fuerte que durante el peronismo se había consolidado, durante la primera etapa del peronismo, o sea, del 43 hasta el 55 se había consolidado, y del 55 en adelante no renunció a sus derechos y conquistas que había obtenido. Y las clases más poderosas, empresariales, hegemónicas, querían quitar ese poder porque les quitaba margen de ganancia, según la visión de ellos. Y fueron utilizando un montón de medidas para intentar lograr debilitar a esa clase trabajadora, pero no pudieron. Recién los que van a poder tener la capacidad para lograr someter a la clase obrera a maneras, generalmente se lo recuerda por la violencia que ejerció el Estado neoliberal para lograr someter a la clase obrera, pero también hubo todo un aparato ideológico que desarrolló la dictadura para poder aplicarlo, ¿sí? Siempre recordemos que si solamente se usa la violencia, en muy poco tiempo, relativamente poco tiempo, va a haber muchos focos de resistencia a esa violencia y puede generar que el gobierno que está implicado en esa violencia tenga que renunciar. Por eso es mucho más sigiloso y poderoso adoctrinar y lograr someter a través de los aparatos ideológicos que habíamos visto que son varios, los medios de comunicación, la escuela, la iglesia, la familia, entre otros. Y cómo ellos te van creando un sentido común que van haciendo que uno acepte esa realidad en la que vivamos, ¿sí? Y bueno, vamos a ir viendo cómo se fue desarrollando esos aparatos ideológicos que estableció Primero fue la última dictadura militar que va de 1976 a 1983. Vamos a ver un video que nos explica por lo menos cómo empezó esa idea de aplicar ciertas medidas para desarrollar el neoliberalismo. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero cuidado, los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare. Como vimos en esa propaganda, se logró demostrar, digamos, que el neoliberalismo lo que quiere desarrollar es esto, ¿sí? Que el liberalismo vuelva a surgir en todo su desarrollo, ¿sí? En todo sin ningún freno, como se desarrollaba antes del estado de bienestar. Es decir, que el Estado se tiene que reducir, como la frase que decía el ministro de Economía de la dictadura, Martínez de Oz, achicar el Estado es agrandar la nación. ¿Qué nos está diciendo con esta frase? Que el Estado debe dejar de intervenir en la economía, que el mercado debe ser el que controle la economía. Y ese control de la economía por parte del mercado quiere decir que todos los sectores más desfavorecidos, las clases obreras, las clases medias, las clases más bajas, van a tener que someterse a las reglas de juego que impone el mercado. Cuando no alcanza solamente con lo ideológico,
también el aparato represivo lo van a aplicar, ¿sí? La última dictadura militar de Argentina fue, digamos, la que más se remarca y más se recuerda por todo el horror y el terrorismo de Estado que aplicó mediante toda la violencia estatal para lograr someter a la clase obrera. Fíjense que la dictadura empezó en el 76 y en los primeros 2 años aplicó con un gran desarrollo logístico, digamos, de todas sus fuerzas para someter y adoctrinar a la clase obrera. Y fíjense cómo sabemos que fue la clase obrera el principal objetivo, porque son los principales buscados para desaparecer y someter fueron obreros. Y dentro de esos obreros, el grupo de edad está entre los 21 hasta los 40, 50 años de los desaparecidos. Y también mayormente fueron varones los que desaparecieron, lo que nos demuestra que hubo un objetivo directo de desaparecer a los cuadros principales y disciplinar a la clase obrera y de esa manera permitirle al neoliberalismo que reestructure y flexibilice todas las relaciones de producción. Ya allanado el camino para que logren someterse a las reglas de juego que imponía el mercado, vamos a dejar de tener una economía basada en la industria, a tener una economía basada en la especulación, de la burbuja financiera que se fue desarrollando en todos los gobiernos de corte neoliberal, y que tiene que ver esto de inversiones especulativas que hacen organismos internacionales y esas inversiones que hacen sirven también primero para lograr calmar la situación de pobreza y de inestabilidad social que desarrolla todas las medidas neoliberales. Y también sirven para aplicar las recetas que el Banco Mundial, el FMI, te van imponiendo, ¿sí? ¿Cuáles son esas recetas? Flexibilización, precarización, aumentar las relaciones que le interesa al sistema mundo, ¿sí? ¿Cuáles son esas relaciones? Que nos dediquemos nosotros, la Argentina, digamos, para dar un ejemplo, a producir lo que tenemos como condiciones naturales. ¿Qué serían esas condiciones naturales? Las materias primas, ¿sí? Minerales, cultivos, ganadería. Desarrollemos eso. Las industrias artificiales, que supuestamente para ellos artificiales que se habían dado con el Estado interventor, tienen que desaparecer o intentar competir con los productos internacionales. Si no pueden competir contra ellos, tienen que quebrar y desaparecer, ¿sí? Esa es la regla de juego que metía los organismos internacionales. Y bueno, y como les dije, ¿para qué sirven esos préstamos? Para ajustar y lograr frenar el estallido social, y de esa manera van diciendo que todo esto de la precarización, la flexibilización, sirve como un mal necesario para que empresarios de otros países que están invirtiendo en otros países decidan invertir en Argentina. ¿Por qué decían que no invertían en Argentina? Porque decían que era caro, había un gran sindicalismo que no permitía el desarrollo racional de la producción, y que por eso teníamos que hacer toda esta medida de flexibilización y precarización para que empresarios vean que es barato supuestamente producir acá y de esa manera desarrollar las industrias. Es importante remarcar cómo esas medidas que fue aplicando la dictadura, tanto con los aparatos represivos y ideológicos, fueron generando una gran pobreza en la sociedad, que después en las siguientes décadas se volvió estructural y crónica, ¿sí? Con esa pobreza que se iba manifestando y cada vez era más evidente, los aparatos ideológicos tenían que cumplir un rol muy importante para evitar ciertos estallidos, ¿sí? Y que la dictadura y los siguientes gobiernos neoliberales tengan apoyo. Fíjense que no es casual que el Mundial sea desarrollado en Argentina, el Mundial de 1978, la Guerra de Malvinas en 1982, son dos manifestaciones de la evidencia que demuestran cómo intentaba la dictadura continuar con lo que ellos denominaban el proceso de reorganización nacional, ¿sí? Buscaron con estas grandes manifestaciones que la gente los siga apoyando, ¿sí? Que apoye el modelo que estaban aplicando. Una vez ya perdida la guerra, ya se hizo cada vez más evidente el malestar de la sociedad y empezó de vuelta a ser visibles todos los reclamos, tanto de los trabajadores como Paz, Pan y Trabajo, y las abuelas y madres de Plaza de Mayo, que desde el comienzo de la dictadura, desde que comenzó a aplicar el terrorismo de Estado, ellas se manifestaron
fueron la cara visible a la resistencia a la dictadura militar, y sus marchas y reclamos se hicieron internacionalmente conocidas, lo que permitió quitarle legitimidad a este gobierno, ¿sí? Se sabía, producto de las marchas de ellas y reclamos, de lo que estaba desarrollando la dictadura a nivel ilegal, ¿sí? A través de este terrorismo de Estado. Es importante remarcar que la dictadura terminó en 1983, ¿sí? Ya como vimos en el gráfico que les mostré recién, los principales años de terrorismo de Estado fueron los primeros. ¿Y por qué, digamos, después dejó de aplicar ese terrorismo de Estado? Pues ya las cúpulas sindicales más importantes, los sindicalistas más combativos, ya habían logrado asesinarlos y lograron someter a la clase obrera. Y ya allanaron el camino para que el neoliberalismo se pueda aplicar. Ya habían logrado el principal objetivo de ellos, ¿sí? Que era disciplinar a la clase obrera. Por eso, los siguientes gobiernos democráticos ya, pero que tenían un gran trasfondo neoliberal, pudieron aplicar un montón de medidas de ajuste, privatización, recortes salariales, recortes de derechos de los trabajadores, como fueron los 3 gobiernos de Alfonsín, Menem y de la Rúa, ¿sí? Que generarían todas estas medidas el gran estallido social del 2001. Una gran evidencia de cómo esta pobreza se acrecentó por el producto de las medidas neoliberales, digamos, todo este paquete de medidas de ajuste, flexibilización, de supuestamente racionalización productiva, terminó provocando que lugares como la empresa frigorífico Monte Grande, que queda donde está hoy el hospital de PAMI, en San Martín, y también en Boulevard, donde estaba la empresa AMAT, digamos, la empresa textil AMAT, 2 empresas, el frigorífico Monte Grande y la empresa la textil AMAT, que durante la primera mitad del siglo XX fueron grandes empresas, ¿sí? Habían logrado un gran dinamismo y con el estado de bienestar habían acrecentado un montón, tenían muchos obreros. Producto del neoliberalismo, de las medidas neoliberales, dichas empresas tuvieron que cerrar, ¿sí? El frigorífico en 1980 y la fábrica MAT en la década de 1990, lo que nos demuestra cómo aumentó esta pobreza también y cómo se ve que estas medidas se dieron a nivel local. Y como le dije, ante un contexto de tantas privatizaciones y cierre de empresas, ¿por qué la sociedad aceptaba tal realidad? Y lo que les había dicho, ¿sí? Cómo el neoliberalismo fue aplicando todas estas medidas mediante aparatos represivos que utilizaron mucho en la dictadura militar, pero después los aparatos ideológicos van a tener cada vez más peso, ¿sí? Aunque los represivos todavía se siguieron usando, y que vamos a evidenciar en una de las escenas del 2002 cómo se manifestó eso también. Vote for me if you believe in yourself. If you believe in your right to control your own destiny and plan your own life. Yes, and have to say with the spending of your own money. The president is going to have more government on the backs of the people and of business and of industry, of the working people, in order to try to solve the problems that were created by too much government on our backs. We can get government off our backs, out of our pockets. This kind of indifference to economic disaster must be ended, and it'll be ended by having a different kind of... This government has rolled back the frontiers of the state and will roll them back still further. And so popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. Privatization is on the move. And there's even a special oriental version in China. The policies we have pioneered are catching on in country after country. We conservatives believe in popular capitalism, believe in a property-owning democracy, and it works. The great political reform of the last century was to enable more and more people to have a vote. Now the great Tory reform of this century is to enable more and more people to own property.
Secular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. Acá Menem empezó fantástico, los canales de televisión a los privados, la telefónica a los privados. Eso bien, mal, no me importa. Los entrego, yo ya no tengo que pagar la cuenta de otros. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pretendemos con esto darle la posibilidad al trabajador, al obrero, una vida más digna, convirtiéndolos de proletarios en propietarios. The reform of this century is to enable more and more people to own property. Muy bien, fíjense cómo Menem remarca que pasen de proletariados a propietarios, ¿sí? Ese es el discurso y el aparato y el discurso ideológico que fue implementando el menemismo para fomentar privatizaciones, cierres de lugares, precarización, ajuste, recorte de empleados y con las indemnizaciones que cobraban los trabajadores, se desarrollaban un montón de emprendimientos que fomentaba el gobierno de Menem para que supuestamente te formes como tu propio propietario y pongas tu pequeño negocio, tu pequeña pyme. Ahora bien, estos emprendimientos fracasaron principalmente por el motivo de que al perder, digamos, al entrar en quiebra el principal polo económico que eran estas industrias y la gente que todavía seguía en alguna empresa había sufrido el ajuste y la reestructuración y cobraba muy poco, todos estos emprendimientos no tenían ingresos, no tenían consumidores, no tenían una demanda que consuma sus productos, por lo que generó que en poco tiempo fracasen dichos emprendimientos y lo que generó que aumente todavía mucho más la pobreza, ¿sí? Porque pasaron de perder todos los derechos que tenían como trabajadores y fueron despedidos y ya ahora como emprendedores, monotributistas y con sus pequeños negocios tenían muy pocas chances de lograr tener cierto éxito y al cerrar sus emprendimientos empezaron también a estar totalmente desocupados, desempleados y sin ningún ingreso, ¿sí? Lo que, como les dije, intensificó la pobreza. Y también acá es importante remarcar cómo también durante el menemismo, aunque ya desde la dictadura se iba aplicando, todo este discurso del libre mercado que había devuelto a implementar el neoliberalismo, empezó todo un desarrollo y una visión de ver al ciudadano ya no como ciudadano, sino como consumidor, ¿sí? Lo que consumimos nos hacía ser lo que somos, supuestamente fueron remarcando todo ese modelo que todavía sigue hoy en día. Y fíjense donde fue la empresa Amat, la empresa textil Amat en Monte Grande, ahora se desarrolló un hipermercado Coto, ¿sí? Y así con un montón de lugares, ¿sí? Se fueron desarrollando, fue muy común ver grandes cadenas de hipermercados, grandes cadenas de shoppings y esta frase del indio que marca mucho, ¿sí? Nike se volvió la cultura, ¿sí? Se fue imponiendo esa visión. Se fue instalando, como le dije, y el neoliberalismo concibe al ciudadano como consumidor. Dentro de estas cadenas predominaba la cultura del consumo, del entretenimiento, la comida rápida. Se pensaba en el consumo para que los que podían acceder a ello, mientras tanto la gran mayoría de los trabajadores sufrían la flexibilización y precarización laboral. Además, dichas cadenas afectaron a los almacenes barriales y muchos de los emprendimientos que habían iniciado algunos trabajadores. Ya que muchos emprendimientos eran con el tema del consumo de ciertos bienes, el shopping y el hipermercado también afectó a esos emprendimientos que habían hecho los trabajadores. Y algo que también se da, digamos, que se materializa con el neoliberalismo, es el tema de la segregación, ¿sí? La segregación espacial de sectores muy opulentos viviendo alrededor de sectores que están sufriendo el modelo neoliberal, ¿sí? Que están sufriendo la precarización, la marginalización, que pierden también un montón de derechos ya laborales, sociales y también derechos de la ciudad, ¿sí? Fíjense cómo en los 90 se fue expandiendo mucho los barrios cerrados, son estos que están en verde,
Y fíjense cómo Esteban Echeverría tiene gran cantidad de barrios cerrados, principalmente en la zona de Canning, ¿sí? Pero lo que demuestra cómo esta polaridad, ¿sí? Barrios carenciados alrededor de la opulencia. Estas imágenes es de Retiro, esta imagen de Tigre, fíjense de vuelta en la imagen de Retiro y esto de la marginalidad y la polarización social, ¿sí? Se hicieron manifiestos con el modelo neoliberal. Y bueno, como les marcaba, ¿sí? Aumentó, mientras aumentaban asentamientos, villas, por todas las problemáticas que estaba generando el neoliberalismo, la inseguridad, ciertos grupos de poder lo que hicieron fueron recluirse en urbanizaciones cerradas, lo que demostró otra manifestación del neoliberalismo que fue esta polarización en el espacio, en la ciudad. Y bueno, como consecuencia de esto, de estas medidas neoliberales, digamos, que aún utilizando aparatos ideológicos y represivos, generó tal malestar social, igual lograron sus objetivos, digamos, de que fue explotar a más no poder, digamos, a los sectores trabajadores, a los sectores también de los recursos, generar una gran marginalidad y otros sectores volverse muy opulentos, muy ricos, generaron, o sea, esos objetivos, pero la gente, la clase media, la clase baja, la clase obrera, se unieron en reclamos ya a finales de la década de 1990 que generaron grandes manifestaciones sociales y un gran estallido social que se dio en diciembre del 2001, ¿sí? Que generó y desató que tenga que renunciar de la Rúa después de haber dejado decenas de muertos en las manifestaciones y que después del 2001, en el 2002, los reclamos van a seguir a partir de un montón de movimientos piqueteros que reclamaban y que generó también la muerte de Darío y Maxi, de Costec y Santillán, que reclamaban también por derecho a la tierra, derecho a la vivienda digna, derecho a un trabajo. Los movimientos piqueteros que habían comenzado en los 90 habían manifestándose también, pero bueno, fue producto de estas grandes manifestaciones que habían desatado crisis y pobreza del neoliberalismo que lograron generar que el gobierno de la Rúa renuncie y comience una nueva etapa, ¿sí? Comience una nueva etapa que no solamente va a ocurrir en Argentina con el gobierno, los gobiernos kirchneristas, sino en diferentes gobiernos de Latinoamérica se fue desarrollando estos gobiernos neodesarrollistas, también llamados populistas, pero que también tenían cosas de el neoextractivismo, también seguían con ciertos patrones del neoliberalismo, ¿sí? Seguían ciertas prácticas, o sea, por eso son estados híbridos, porque tienen fusión de muchos rasgos. La crisis del modelo neoliberal provocó en toda Latinoamérica un resurgimiento del Estado interventor. Dichos gobiernos lograron una integración regional llamada UNASUR, ¿sí? Los mismos tuvieron una heterodoxia económica ya que continuaron con producciones que el neoliberalismo había expandido. En el caso argentino se expandió la exportación de la soja y la megaminería, pero es importante remarcar que mediante estas se buscó promover el empleo, el consumo interno, el desendeudamiento, el crecimiento con inclusión social. O sea, aplicaban actividades que eran neoliberales muy perjudiciales para el ambiente, perjudiciales también para ciertos sectores de la población, pero también generaban muchas políticas de inclusión social con ellos, ¿sí? Así que tenían sus pros y sus contras dichas medidas. Y lo que les remarqué, ¿sí? El gobierno kirchnerista fue un gobierno neodesarrollista, interventor, buscó de vuelta aplicar muchas medidas de bienestar social y se ve mucho en cómo fomentó la reestatización de empresas, derechos de vuelta a recuperar las jubilaciones que estén en manos del Estado, el tema del matrimonio igualitario, la ley también de identidad de género, ¿sí? Un montón de medidas y fíjense que tuvieron sus resultados, ¿sí? Logró disminuir el precio, logró disminuir, se recuperó la industria con las pymes, se brindó la asignación universal por hijo, o sea, que se disminuyó la deuda, ¿sí? O sea que hubo medidas que eran muy buenas, pero como les comenté recién, son a base de el tema de desarrollar un montón de prácticas extractivistas y también continuó la precarización laboral, ¿sí? Muchos trabajos eran informales, muchos trabajos eran en negro en esas pymes, ¿sí? Que se habían desarrollado. Así que tenían sus cosas buenas como malas. Fíjense, en Monte Grande se demuestra estas medidas del Estado, como también cómo el neoliberalismo siguió expandiéndose.
Tenemos una reserva en Monte Grande, la reserva Laguna de Rocha, que es un recurso hídrico muy importante, es una laguna, es una reserva ecológica que el Estado la reconoce, pero dentro de ella se estableció un barrio cerrado como los Mirasoles, también se estableció un barrio plan federal, ¿sí? Y también dentro de tierras de baja cota donde tienen muchas inundaciones, un asentamiento hay. Así que tenemos un barrio informal, un barrio cerrado privado y también intervención del Estado con un barrio del plan federal, ¿sí? Pero está la reserva que cada vez pierde más tierras, como hay emprendimientos de Racing que se están intentando establecer, pero movimientos ambientalistas están logrando luchar contra ello para que no se extiendan. Que demuestra cómo el modelo del neoliberalismo de barrios cerrados y villas todavía continúa hoy en día, ¿sí? Y con el gobierno kirchnerista, las urbanizaciones cerradas se acrecentaron mucho. Y como les dije, estas medidas, al utilizar, digamos, las retenciones tanto de la megaminería como del campo, afectó mucho al gobierno porque se metió con sectores muy poderosos, ¿sí? Y esos sectores muy poderosos también tienen sus aparatos ideológicos que generaban cierto consenso de ciertos sectores sociales. Por eso era muy común las manifestaciones de la gente, de ciertos sectores de la población, contra el gobierno kirchnerista. Y que generaron que también se conviertan en un partido político que luche en las elecciones y que logre de vuelta generarse un gobierno que recupera mucho del modelo anterior y que se fue estableciendo, ¿sí? Veamos un video de ciertas ideas del gobierno de Mauricio Macri, que fue que en el 2015 se impuso como presidente, que demuestra cómo seguía aplicando ciertas medidas del modelo neoliberal. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. Upa. Pero en 1999, el hoy presidente de Argentina, Mauricio Macri, elogió al entonces mandatario Carlos Menem y a su ministro de Economía, Domingo Cavallo, principales responsables de la crisis de los años 90. Desde tan lejana época, Macri dejó en claro que de ser presidente devaluaría y bajaría los costos. Agregó que los salarios son un costo más. Pero hemos recuperado el vídeo para ustedes, para que nadie más que las imágenes y el sonido original se lo cuente. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Ahí está. Lo dijo el presidente hoy, Mauricio Macri. Muy bien, ahí el video nos remarca mucho cómo Macri, siendo un empresario, digamos, logró llegar al poder y tenía él una visión, digamos, que el modelo neoliberal era beneficioso para la sociedad, pero como vimos, ese era beneficioso para cierto sector de la sociedad, no para la gran mayoría de la población que se vio afectado por este libre mercado que intenta imponerse, ¿sí? Y empezó de vuelta, ni bien asumió, con medidas de ajuste, con de vuelta privatizar, con de vuelta endeudarse, que son las medidas que habían aplicado los gobiernos neoliberales anteriores y que Macri volvió a desarrollar. Pero fue de vuelta el Estado interventor que se había desarrollado en el kirchnerismo, que de vuelta había intervenido en la economía, que había generado cierta prosperidad, pero también continuaban cierto malestar social y continuaban muchas las consecuencias del neoliberalismo. No obstante, muchos sectores de la sociedad que se habían beneficiado y habían devuelto a recuperar muchos derechos con el gobierno kirchnerista se manifestaron en contra del gobierno de Macri. Y durante esos 4 años que tuvo de poder hubo grandes marchas contra el gobierno de él, ¿sí? Que algunas medidas que intentó aplicar tuvieron que frenarse. Por eso, cuando intentó volver a ser reelegido presidente, fracasó en su gobierno y la opción fue de vuelta un gobierno neodesarrollista. Por eso la opción del gobierno neodesarrollista, que incluía a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner, era la opción del gobierno desarrollista, dar vuelta a ese modelo híbrido que intentaba continuar con ciertas prácticas del Estado interventor, con ciertas prácticas de neodesarrollistas
y que incluían, obviamente, como les dije, el nuestro activismo y el neoliberalismo en muchas de sus actividades económicas, se empezó a intentar desarrollar, pero ni bien comenzó el mandato, comenzó una crisis mundial que fue la pandemia, ¿sí? El COVID generó que se tengan que tomar medidas que generaron que el Estado intervenga, pero con consecuencias sociales y económicas muy importantes, ¿sí? Pero fíjense este meme de cómo el Estado pide en el Estado, digamos, en la pandemia, la importancia del Estado, y antes, digamos, estaba esta crítica al Estado que todavía se sigue manteniendo, ¿sí? Hay muchos sectores que todavía creen que la intervención del Estado en muchas esferas de la sociedad no es correcta. Pero en lugares donde se cree esa visión de que el Estado no tiene que intervenir, la pandemia generó todavía mucho más, un mayor impacto, ¿sí? El Brasil de Bolsonaro o el Estados Unidos cuando gobernaba Trump, si buscan datos, la pandemia generó una gran crisis social, una gran crisis del sistema de salud, generando miles y miles de muertos, ¿sí? Lo que demuestra la importancia de un Estado que intervenga, y lo vimos en todas las clases que tuvimos, la importancia de que el Estado intervenga en todas las esferas y que intervenga en la economía para lograr esto, ¿sí? Lograr regularizar el mercado, generar crecimiento, generar inclusión, generar justicia social y que con todas esas se pueda lograr un mayor desarrollo del país. Espero que hayan entendido las características durante estas clases de qué es el modo de producción capitalista, sus diferentes facetas y cómo esas diferentes facetas hacen que los estados que están en esos modelos intervengan de diferentes maneras, ¿sí? Así que en el momento de entender cada modelo es importante reconocer las políticas que desarrollan los gobiernos que las están estableciendo.